Estos últimos años están significando el resurgimiento del Monsterverse, el universo cinematográfico de monstruos y titanes como lo son King Kong o Godzilla, especialmente desde el Godzilla de Gareth Edwards en 2014, una película que supuso un punto de partida para el contenido relacionado con este tipo de blockbusters que dominan la cartelera de los cines a día de hoy. Como continuación de la película que este 2024 cumple 10 años, hemos tenido Kong, la Isla Calavera, Godzilla King of the Monsters y las más recientes entregas que han juntado a los dos titanes más conocidos de la historia del cine. Sin embargo, por el camino hemos tenido obras que se salen de la norma y que representan otro enfoque ante la aparición de estos monstruos. Sin querer ni mucho menos desprestigiar la saga de Monarch que acabo de comentar, ya que mismamente Kong, Isla Calavera es mi película favorita sobre King Kong, caben destacar dos cintas absolutamente increíbles y un poco al margen. Shin Godzilla de 2016 es probablemente la mejor reinterpretación del kaiju japonés que hayamos visto nunca, con una esencia única y un mensaje que critica a la sociedad japonesa desde sus raíces. Y en el año 2023 tuvimos la que bajo mi punto de vista es la mejor película que se haya hecho sobre Godzilla y precisamente la que protagoniza el vídeo de hoy. Un largometraje que se adentra de lleno en el sufrimiento enquistado de la sociedad japonesa a través de los mejores personajes humanos que se hayan visto en una cinta sobre el titán nipón. Todo ello a través de una devastación que inunda gran parte de las imágenes que se nos presentan y que deberá ser superada a través de lo único que la hace posible, el cambio, pese a lo difícil que parece de lograr por la estructura del sistema japonés. Hoy, en el canal, es el turno para Godzilla Minus One, la devastación de la vida. Como he comentado, Godzilla Minus One supone una excepción a las grandes producciones norteamericanas acerca del lagarto gigante. Con un presupuesto reducido, una trama que se centra de principio a fin en un personaje y su trauma, y un ritmo distinto a lo habitual, la cinta de Takashi Yamazaki es una obra diferente acerca de Godzilla y un homenaje tremendo a la original de 1954. Los efectos visuales son el resultado de un trabajo hecho con mimo y sumo cuidado. La narrativa nos hace empatizar como nunca con los personajes que enfrentan al monstruo y con la problemática de Japón, y la dirección de Yamazaki está plagada de detalles visuales fascinantes que muestran el conflicto y devastación que se desarrolla a lo largo de la película. Así que, ahora sí, adentrémonos de lleno en el análisis. La cinta comienza desde la avioneta que más tarde será revelada como la de Koichi Shikishima, nuestro protagonista, con su llegada a la isla desde la que dará inicio a la acción. Primero vemos un plano desde la perspectiva de la propia avioneta, en que el misil está colocado en el centro de la misma, pareciendo en un primer instante que este será soltado sobre algún lugar de la isla, detonando. El siguiente plano, sin embargo, muestra al propio misil fijo en la avioneta mientras ésta aterriza y lo que tenemos a continuación es al propio Shikishima, mostrando su estado de alteración y nervios. Este estado es reflejado por el propio plano que muestra al piloto engullido por la cantidad de masa visual que ocupa su nave en una primera instancia y más tarde encerrado, algo que refleja su situación ante la traición a aquello que se le encomendó hacer en la guerra. Esto es esclarecido poco después de su llegada a la isla con su conversación con Tachibana, el mecánico jefe y quien jugará un papel fundamental avanzada la película. La tesitura en que se encuentra Shikishima con la culpa y los remordimientos carcomiéndole por dentro se sigue poniendo de manifiesto con este plano frente al mar, en que podemos ver la soledad que conlleva alejarse del camino marcado por la sociedad japonesa. En un nuevo plano que sitúa al piloto de espaldas a la isla, casi como rechazando el oasis en medio de la guerra que supone este enclave, vemos a un mecánico que se acerca. Esta conversación supone la primera vez que se nos plantea el mensaje más importante de la película. Alguien que respalda la decisión de Koichi de no sacrificar su vida por una supuesta causa mayor que la sociedad japonesa ha impuesto. Shikishima continúa dando la espalda a la isla, al paraíso que tiene tras de sí, en una tendencia esta de dar la espalda, en la que ahondaremos más adelante. Ahora vemos los peces de aguas profundas, la anticipación a la llegada de Godzilla, aunque aún no lo sepamos, y un elemento que más tarde será utilizado para generar aún más tensión. De la llegada del titán a la isla destacar varios aspectos que me fascinan especialmente. El primero, lo rápida y al grano que es su entrada en escena, representando la fuerza incontrolable e implacable de la naturaleza que es. Otro detalle es la escena en que a Shikishima le ordenan acabar con el monstruo. De nuevo abrumado por la cantidad de masa visual que ocupa la nave en el plano, que encierra su nervioso rostro, observamos la poca decisión de un piloto que se encuentra tembloroso ante lo que tiene frente a él. Un poder devastador que tras el desafortunado disparo de uno de los mecánicos, convierte en pocos segundos a la isla en un absoluto infierno. Un paradigma absolutamente contrario al que suponía este enclave al principio de la película, en el que Godzilla, rodeado de las llamas que él mismo ha provocado, se alza como su dueño y señor. Después de que Shikishima se despierte, asistimos a los primeros signos de la devastación del monstruo, acompañados con una fotografía poco saturada y desprovista del color que tenía anteriormente.
El panorama, desolador, muestra los cadáveres de todos los mecánicos salvo Tachibana, quien culpa a Shikishima por lo sucedido. Este, de rodillas y empequeñecido, contempla horrorizado aquello provocado por Godzilla y que él no ha sido capaz de frenar. Este plano, en que el piloto tiene ante sí a sus compatriotas fallecidos, es revelador, pues está dando la espalda a su avión, a aquello que no ha podido afrontar. Esta es una tendencia que se repetirá a partir del trauma que supone este momento y que iremos observando a medida que avance la película. De regreso en Tokio y tras la guerra, la devastación es algo incluso más palpable que en la isla que hemos dejado atrás. La fotografía sigue con ese tono poco intenso y el lugar es absolutamente desolador. La reacción de Shikishima, una vez más, nos lo dice todo, y es en este momento cuando hace su entrada en la película uno de sus personajes clave. Sumiko en estas primeras instancias representa la posición más alejada de la decisión que ha tomado Koichi, que hizo caso a sus padres y ha regresado a un hogar en el que, sin embargo, no queda ni rastro de ellos. La vecina de Shikishima está aún establecida en la visión más pura del orgullo y el deber japonés, en parte por la pérdida de sus hijos, algo que descarga en el fallido piloto kamikaze. El ambiente, mientras vemos las reacciones de Shikishima y al día siguiente, sigue reflejando a la perfección esa pérdida masiva de la vida que ha sufrido la ciudad, hasta que tras el encuentro con Noriko y Akiko todo cambia. Desde este instante en que Noriko deja a Akiko en los brazos de Shikishima, comenzamos a apreciar un cambio en la ambientación de la película. El sol hace su entrada trayendo de nuevo colores vivos y una luz que hace presagiar algo positivo por primera vez para Shikishima. La película nos muestra esto con el plano contra plano de Koichi con Akiko, en que nuestro protagonista se ve iluminado por la radiante luz del sol, antes de acabar optando por proteger al bebé, a quien más tarde acoge junto a Noriko. Respecto a esta entrada de la luz en la vida de Shikishima, un detalle que me parece increíble, y es que el nombre Akiko en japonés significa luz brillante, algo que es más que palpable con su primera aparición y que seguirá presente durante la mayor parte de la película con luces o velas encendidas en las escenas en que se encuentre el bebé. Avanzando tenemos a Sumiko ejerciendo de matrona para Akiko y siendo un apoyo fundamental para Noriko y Shikishima, comenzando así su arco de personaje que le ayudará a superar su propio trauma. Un trauma precisamente que no ha desaparecido ni mucho menos está cerca de hacerlo de la vida de Shikishima. Este, riendo nerviosamente al contar a Noriko que ha encontrado trabajo, demuestra con su actitud ante la peligrosidad de la tarea el pensamiento de que está en deuda con la sociedad japonesa y consigo mismo. En respuesta tenemos las palabras de Noriko de prohibirle morir, que resuenan como el eco de lo que decían los padres del propio Shikishima en su carta, un mensaje que se mantiene de fondo a lo largo de toda la película. Este mensaje se sigue haciendo patente en el primer día en que Shikishima monta en el barco en que desempeñará su trabajo, con su reproche a el chaval por la idolatría de este a la guerra. En este mismo viaje somos testigos de que lo que falló el día en que Shikishima se enfrentó a Godzilla por primera vez no fueron sus habilidades como tirador, sino su carácter y el temor a perder la vida. Una vida que se ha visto irremediablemente truncada a partir de ese trauma y el que ha supuesto la guerra, algo que se pone de manifiesto con los sueños de Koichi. Tras despertarse de este sueño, de nuevo representado como una especie de infierno en llamas, vemos varios planos holandeses en los que solo aparece el propio Shikishima alterado y horrorizado. Estos planos, desequilibrados y llenos de caos, contrastan con aquellos en los que aparecen tanto Noriko como Shikishima y los de Noriko sola. Estables y fijos representan el salvavidas que es Noriko para nuestro protagonista, la persona que más papeletas tiene de ayudar a Shikishima a superar la cruz que lleva sobre sus hombros. Esta cruz parece menos pesada con la llegada de Noriko y Akiko a la vida de Shikishima. El color y la luz regresan incluso al trabajo de Koichi durante esta secuencia que muestra el paso del tiempo y un nuevo paradigma para nuestro protagonista. Este, sin embargo, se sigue negando a ofrecer el cariño y amor que tanto Noriko como Akiko requieren, pues la coraza que envuelve todo lo que lleva dentro es aún demasiado gruesa como para dejar que algo bueno entre en su vida por completo. Noriko, durante toda esta cena, muestra una emoción contenida ante su amor por Shikishima. El plano que cierra la escena, sin embargo, y tras el rechazo de Koichi, la muestra de espaldas y sola ante el vacío de afecto que hay en su vida y que Shikishima no puede llenar por el momento. Noriko trata de llenar este vacío buscando y encontrando trabajo, algo que despierta una actitud sobreprotectora en Shikishima. Este sentimiento aflora por lo que he comentado justo ahora. Koichi siente que tiene que cumplir su deber, al menos como padre de familia, para poder vivir en paz. Y durante esta escena existe de nuevo un contraste entre los planos que muestran a ambos personajes. Todos los de Noriko, luminosos y coloridos, acaban derivando en este plano en concreto, en que aparecen tanto la propia Noriko como Shikishima reflejado en el espejo. Esto es el perfecto resumen de cómo Noriko quiere hacer a Koichi parte de su vida más personal. Por el contrario, Shikishima aparece solo, con una imagen poco saturada y desprovista de color, que muestra su actitud y posición solitaria. Sin embargo, acaba por aceptar la luz entrando en el plano de Noriko. De esta manera acepta también su trabajo y que alguien pueda cuidar de Akiko, compartiendo al fin algo de su carga.
Llevábamos mucho tiempo sin una aparición de Godzilla en la película y al fin, tras unas imágenes de archivo que sirven como contexto a la amenaza que supone el monstruo, llegamos al primer encuentro de la tripulación al completo con el Titán. Un plano general, pero cercano a los dos barcos, pivota girando hacia la izquierda a la vez que se aleja, para mostrar el barco destrozado que tienen ante sí. Las barcas entonces se ven empequeñecidas mientras asistimos a la devastación y magnitud causadas por un Godzilla que ha crecido y aumentado su poder. En este punto, los peces de aguas profundas vuelven a llegar a la superficie, funcionando como una gran anticipación y el elemento que da inicio a la tensión. La cámara muestra la barca desde un picado, un plano que se conectará con otro que veremos ahora y que enseña la cantidad creciente de peces y al barco como un elemento amenazado por una presencia superior. El movimiento, a la par que el balanceo de la barca, acentúa también la inestabilidad de la situación. Y cuando llega la acción, al igual que en la primera aparición del Titán, esta es fulgurante y va directamente al grano, con un monstruo que no alberga piedad alguna. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, Godzilla acaba alzándose por primera vez en el mar, conectando ahora sí su plano contrapicado con el picado que mostraba a la barca desde su perspectiva amenazante. La confrontación, que acaba siendo protagonizada por el barco que acude en ayuda de nuestros protagonistas, deja varios detalles respecto a la banda sonora de la película. Esta pasa de una melodía celestial, con campanas que acompaña la caída de Godzilla, a notas más pesadas y grandilocuentes mientras el Titán carga su rayo. Godzilla acaba siendo mostrado como una presencia terrible y amenazante, destacándose entre las nubes de ceniza que él mismo ha provocado. Una figura imponente que se ve aún más acentuada por el plano progresivo contrapicado que lo empodera. Tras este primer gran encuentro con un Godzilla engrandecido y después de regresar del hospital, vemos los primeros signos de evolución importante en el personaje de Shikishima. Koichi, al fin, se abre y cuenta parte de aquello que le atormenta a Noriko. La cámara en esta escena, estática en una primera instancia, pasa a girar de derecha a izquierda, un gesto que podría indicar ir hacia el pasado según la cultura occidental, pero que significa lo contrario según la oriental y la japonesa. Shikishima está contando su pasado para tratar de avanzar, y siendo esta vez él el que abre hueco a Noriko en su plano. Así se nos muestra el desarrollo de nuestro protagonista y lo que supone la acción de contar su trauma. El plano que nos enseña su rostro, sin embargo, está anclado, siguiendo con su tendencia de dar la espalda a aquello que supone algo positivo para su vida. Shikishima acaba por derrumbarse, refugiándose en los brazos de Noriko, y un último plano general nos muestra a ambos encerrados por el marco de la puerta de la sala, aunque con una bombilla encendida sobre sus cabezas, el símbolo de esperanza que suponen tanto Noriko como Akiko para Shikishima. Esa esperanza es aún más palpable a la mañana siguiente, con la escena del desayuno entre Noriko y Akiko, mostrada a través de detalles y planos cerrados e intimistas, y tras la que Shikishima se hace la pregunta de si puede tratar de vivir otra vez. El timing de mostrar estas escenas de Noriko como una figura a la que agarrarse y con la que Shikishima está creando un vínculo por primera vez es fabuloso, representando las renacidas ganas de vivir de Koichi tras la devastación que ha sufrido justo antes del ataque de Godzilla a la ciudad y que nos hace temer por la vida de Noriko. El ataque se muestra a través del puro caos, muchos cambios de planos, holandeses y cámaras en mano que muestran el peligro y amenaza que representa un Godzilla que es presentado en tierra firme, con un plano que muestra una de sus gigantescas patas, ensalzando su colosal tamaño. En este punto comienza a sonar el tema original de Godzilla de Akira Ifukube, mientras el Titán sigue destrozando todo a su paso. Godzilla es una figura inabarcable e inexpugnable, un poder que se muestra de manera clara con este contrapicado extremo, casi un nadir, poco antes de que Shikishima se encuentre con Noriko. Este le repite a Noriko la frase de si quiere vivir, su propia enseñanza, mientras ambos tratan de huir de la amenaza que se cierne sobre ellos. Tras la desaparición de Noriko en la explosión, tenemos también la disminución en la saturación e intensidad de colores. Su pérdida nos supone un impacto emocional tan fuerte por la manera en que ha sido construido su personaje, a través de esas pequeñas interacciones que la han convertido en la esperanza y salvación más palpables para un Shikishima que se veía casi obligado a no quererla, a no aceptar su amor por su castigo autoinfligido. La cámara cae con él en esta escena, mostrándole desde una perspectiva picada mientras contempla la devastación que ha causado un Godzilla que también parece observar su propia obra. El Titán es mostrado en un nuevo contrapicado mientras ruge ante el humo de la explosión y la cámara se aleja a la vez que comienza a llover. Shikishima entonces se ve ante nuestros ojos como un elemento más de la destrucción del monstruo. Koichi, tras la pérdida de Noriko, que añade aún más culpa a su conciencia, es mostrado en su casa en un plano en el que nuevamente da la espalda, esta vez a sus amigos y a Akiko. En este otro, completamente fijo y estático, y mientras se martiriza por haber tratado de vivir de nuevo, el cable de la bombilla que antes permanecía iluminada, cuelga ahora sin ninguna luz que ofrecer, representando la pérdida de Noriko. El plano cambia con la aparición del profesor, quien plantea a Shikishima el plan que se está ideando para derrotar a Godzilla, y que nuestro protagonista escucha mientras la cámara se cierra sobre su rostro mostrando su rabia contenida.
Respecto a la reunión para concretar el plan con el que combatir a Godzilla, destaca el hecho importante de que es la sociedad civil la que se organiza, mostrando al gobierno como un órgano imposible de movilizar, al contrario que en otras versiones de Godzilla, en que se dejaba entrever esperanza con el moldeamiento final de los organismos gubernamentales japoneses. Esto se ve reflejado con la poca autoridad del comandante, al que nunca se le da un plano que realce su figura, ni a través de movimiento interno ni de angulaciones, sino que le vemos en encuadres en que los presentes en la sala ocupan buena parte de la masa visual. Esto cambia con el relevo en el liderazgo que toma el profesor, un civil, que es mostrado este sí sin nadie más y de manera protagónica en sus planos. En medio de la explicación, un acercamiento de la cámara a su rostro sigue revelándonos la preponderancia de este, ya que es quien ha ideado y conoce en mayor profundidad el plan. El contraste ante su cara iluminada mientras explica los pasos a seguir lo pone Shikishima, oscurecido, y dando voz a las inseguridades de los presentes. En el intento del expiloto de marcharse tenemos un nuevo plano de este de espaldas, como viene siendo habitual a lo largo de la película desde ese que lo posicionaba de frente a los soldados caídos. Sin embargo, tal y como se nos adelantaba con el plano en el que la cámara giraba a la vez que Shikishima lo hacía para mirar de frente a Godzilla, Koichi acaba por permanecer en la sala, pues su decisión de acabar con el monstruo es ahora una fuerza imparable. A esta decisión y voluntad contribuye Tachibana, el mecánico jefe de principios de la película y cuya reaparición nos sigue dejando detalles visuales a comentar. En esta escena en concreto, la luz está encima de la cabeza de Tachibana, mientras Shikishima ruega por su ayuda, volviendo a repetir que la guerra aún no acaba para ellos. Esto es así para ambos, que son los dos personajes que más fervientemente lo expresan, pero también un mensaje anclado dentro de todos y cada uno de los japoneses que participaron en la guerra y que se sienten aún en deuda con su país. El último discurso del profesor antes de pasar a la acción es sencillamente espectacular. En él se refiere a la poca apreciación de Japón al individuo y su nula protección a él y a las consecuencias que sufre por actuar en nombre de un bien mayor. Apela directamente al mensaje del sacrificio por el sacrificio y da la alternativa de tratar de conseguir crecer sin pérdidas irreparables por el camino. De nuevo el plano le empodera y el zooming hacia su cara le dota de la importancia que tiene para el significado global de la película. Una vez más, Shikishima es la contraparte, mostrándose encerrado visualmente en un plano que acaba por abandonar, pues aún no comparte la frase con la que el profesor cierra el discurso. Este mensaje antiguerra es recalcado por Akitsu y el propio profesor, con su prohibición a el chaval ordenándole que no tome parte en la acción. Y precisamente antes de la acción tenemos varias de las escenas más bellas de la película. Los últimos momentos de Shikishima con Akiko son desgarradores, porque sabemos que el primero estaba de nuevo listo para vivir cuando sufrió con la pérdida de Noriko una nueva estocada que esta vez parece definitiva. La película, al igual que cuando mostraba a la propia Noriko con Akiko, vuelve a centrarse en detalles llenos de cariño, mientras el tema quejumbroso, un lamento prolongado, comienza a sonar. Pese a ello, el inicio del que parece ser el fin, tenemos el detalle de la luz cuando Shikishima llega al hangar del avión que pilotará. Koichi apaga el faro de su motocicleta representando simbólicamente cómo acaba con la esperanza. Sin embargo, una luz colgante como la que encarnaba Noriko y que sigue representando a Akiko, permanece siempre encendida, manteniendo el recuerdo y la visión de que un nuevo camino a la salvación es posible. Una vez dentro del hangar, en la conversación con Tachibana, Shikishima se mantiene en la parte derecha de la imagen, oscurecida, mientras una lámpara ilumina el cuadrante izquierdo, uno al que Shikishima aún parece no estar dispuesto a cruzar. Y ahora sí, pasamos a la acción. Existe un detalle comparativo del avión de Shikishima con respecto al que utilizaba al principio de la película. En esta primera escena llegaba a la isla de izquierda a derecha, sin enfrentar aquello que se le había encomendado y con una actitud de nerviosismo ante su elección. Sin embargo, cuando despega para ir al encuentro de Godzilla al final de la cinta, avanza de derecha a izquierda, ir hacia adelante según la cultura oriental. Un detalle que revela su evolución a lo largo de la cinta, como ahora sí está progresando y se encuentra al fin listo para enfrentar lo que le espera. Durante estas instancias finales, la película juega con nuestras expectativas acerca de la decisión final que tomará Shikishima. A favor de inmolarse tenemos la carta y el dinero que deja para Akiko, su no respuesta a Akitsu acerca de lo que tiene en mente y su actitud, decidida y aparentemente furiosa. Y en contra, un solo detalle, clave para el desenlace y que no es otro que la escena en que Tachibana le da una última instrucción que como espectadores no podemos escuchar. En la propia pelea final tenemos este espectacular plano desde el interior del barco utilizado como señuelo.
perfectamente simétrico y con Godzilla quedando visualmente encerrado, aunque se encuentre en el centro de la imagen. Por primera vez en esta secuencia el monstruo no es mostrado con un plano que lo empodere de manera brutal, a pesar de que se alce en el horizonte. El foco permanece sobre el timón en última instancia, indicando que todo está bajo control y yendo según lo planeado por el momento. La pugna continúa con varios puntos de giro que contribuyen a generar incertidumbre, y existe una redundancia en el foco en las reacciones de los tripulantes que indican cada cambio en la lucha. Esta permanece igualada con unos navegantes que tratan de tumbar a un Godzilla que responde a cada maniobra. El brazo a torcer del monstruo lo provoca la aparición de Shikishima, de nuevo de derecha a izquierda y mirando con decisión al objetivo que tiene ante sí. El pequeño flashback de Noriko es un nuevo engaño para el espectador, pero a la vez un anticipo de la decisión de Shikishima de presionar el botón de eyección, el otro camino hacia cumplir con el deber, el de evitar la muerte y no dejarse arrastrar por la devastación de la vida. Así comprendemos al fin que la decisión mostrada por Shikishima tenía que ver con elegir su propio camino, no con la venganza por la venganza. La emotiva reacción de Tachibana y su lección de vive a Shikishima son el perfecto resumen de aquello que sus padres le inculcaron y que Noriko trató de hacer calar en él en el tiempo que convivieron juntos. Tachibana resulta aliviado al saber que Koichi vive, al enterarse de que ha elegido un nuevo camino que en parte también le libera a él de su rencor. La acción de Shikishima es culminada con el tremendo gesto de la tripulación saludando a Koichi en señal de respeto y admiración. Los rayos de sol hacen entonces su entrada en escena tras la caída de Godzilla y representando un nuevo amanecer, una nueva forma de afrontar los obstáculos en Japón. Esta luz llega a la película y ya no la abandonará más. El amanecer acompaña a los compatriotas japoneses de vuelta a tierra firme, mientras allí, Shikishima recibe el telegrama que informa de que Noriko está viva. Esta, en su reaparición, se encuentra en una habitación más que iluminada y revestida de blanco, mientras una música casi angelical acompaña la escena. Shikishima, ante la pregunta clave de la película, acaba por derrumbarse, refugiándose, al igual que en la primera escena en que compartía parte de su trauma, entre los brazos de Noriko. El culmen y cierre perfectos a un trauma iniciado por una devastación sin paliativos y que el personaje más humano de la película acaba finalmente por superar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como comentaba al inicio del mismo, esta es más que probablemente mi película favorita acerca de Godzilla, algo que se reafirma con cada visionado que hago de ella. Una cinta absolutamente humana y que enfrenta la devastación de la vida causada por una fuerza superior y casi divina, y por los propios traumas de una existencia atormentada. En definitiva, una de las películas acerca del titán japonés que, en mi opinión, serán más recordadas con el paso de los años. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dejarme en comentarios análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.